Muy buenos días a todos y bienvenidos a este ciclo de vídeos, de conferencias sobre la transición hídrica que nos espera en la cuenca del Segura. Como muchos sabréis, la cuenca del Segura es la cuenca más sobreexplotada de España, también la que más superficie de regadío tiene y se enfrenta a toda una serie de retos en los próximos pocos años que debemos abordar de la forma más racional posible sin los enfrentamientos que han caracterizado las últimas décadas. En este primer vídeo vamos a desgranar un poco lo que son las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo Segura que acaba de aprobar el Ministerio para la Transición Ecológica y que han causado bastante polémica. Eh, de hecho, pues como habréis podido ver muchos en los medios de comunicación, en la prensa, sobre todo en la prensa levantina, ¿no? En la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Almería, pues ha habido como muchos golpes de pecho, muchas palabras rimbombantes en torno a un supuesto cierre por cuestiones políticas de trasvase Tajo Segura. Y esta reacción mediática tan acusada realmente viene de la aprobación de estas reglas de explotación que comentábamos, eh, eh, a partir de una propuesta del CEDEX, del Centro de Estudios Hidrográficos, eh, que pues lo que busca es regularizar el volumen trasvasado, no recortarlo, ¿no? Pues la gran oposición, pese a que este documento se publicó en junio de 2020, toda esta reacción mediática comenzó a partir de la aprobación en el Consejo Nacional del Agua. Eh, ¿En qué consisten estas reglas de explotación? Pues, según la prensa, por lo que se ve, algunos creen que supondría un recorte de 60 hectómetros cúbicos al año. Eh, para ponerlo en relación, normalmente el regadío recibe unos 200 hectómetros cúbicos y el trasvase en total en la cuenca del Segura recibimos unos 305 hectómetros cúbicos al año. O sea, es una cifra que parece ya bastante abultada. Según otros medios, ya directamente hablan de 80 hectómetros cúbicos al año menos de envíos debido a este cambio de reglas, ¿no? Y luego también hablan del aumento de caudal ecológico, que ya veremos más adelante. Otros medios ya empiezan a hablar de 95 hectómetros cúbicos por el cambio de reglas de explotación. E incluso, pues Asaja Murcia ha llegado a hablar de una reducción de 132 hectómetros cúbicos anuales, pues por una simple multiplicación de, pues un cambio de uno de los niveles y lo ha multiplicado por todo el año y se ha salido esta cifra, ¿no? Lo que vemos es que realmente hay una especie de competición por a ver quién dice la cifra más gorda, a ver quién tiene el titular más grande para vender periódicos, para obtener posicionamientos políticos viscerales y no se han parado a analizar realmente lo que dice esta nota técnica, ¿no? Sobre el cambio de reglas de explotación. Pero bueno, ¿qué son estas reglas de explotación? Porque así de entrada a una persona ajena a este mundo puede sonarle a algo desconocido, algo un poco extraño, ¿no? Y lo primero que hay que tener en cuenta es, vamos a situarnos, estamos en lo que es el trasvase Tajo Segura, es un canal de agua que lleva agua desde la cabecera del Segura, de la cabecera del Tajo, y esto es importante remarcarlo porque eh, a veces se dan cifras o se comentan problemas del Tajo en lugares que nada tienen que ver con la cabecera, ¿no? Y realmente el problema que genera el trasvase en el Tajo es sobre todo de cabecera, no es del tramo bajo. Lo que hace es con este canal conducir las aguas hasta la cabecera del Segura, ¿no? Y en la provincia de Albacete, en el embalse del Talavera, es donde llega y luego más abajo pues repartirla en lo que se conoce los canales del post-trasvase Tajo Segura, ¿no? Pues repartirla pues a la provincia de Alicante, la parte baja de la región de Murcia y la provincia de Almería. En teoría este trasvase legalmente solamente se puede trasvasar cuando se han asegurado todas las demandas de lo que es la demarcación del Tajo. O sea, en el río Tajo tiene que haberse asegurado que
todas las demandas existentes están cubiertas y que solamente se trasvasan los excedentes, ¿no? Lo que ha venido a llamarse los excedentes. Sobre este tema ha habido mucha polémica porque, bueno, no es tan sencillo determinar qué es una demanda y qué es un excedente, ¿no? Pero bueno, teóricamente las demandas se fijan en el plan hidrológico del Tajo y a partir de estas demandas, pues bueno, pues se puede definir una curva a partir de la cual las existencias en los embalses asegurarían esas demandas, en los embalses de Entrepeñas y Buendía, de la cabecera del Tajo, asegurarían esas demandas y crear unas reglas sobre a partir de cuándo se puede trasvasar y en qué cantidad. O sea, las reglas de explotación, sobre todo, lo que determinan no es la cantidad total que se trasvasa, porque eso viene fijado por el plan hidrológico del Tajo, o sea, se tiene una cantidad X de agua, hay que desembalsar hacia el Tajo una cantidad Y, pues la diferencia entre X y Y es el excedente y eso no cambia con el cambio de reglas de explotación, pero las reglas de explotación sí pueden determinar a qué ritmo se trasvasa. Y ese es, digamos, el foco de la polémica, pese a todo lo que se ha comentado eh, como algo diferente. Lo podemos simular también así a nivel de embalse, de forma un poco visual, este gráfico sobre cómo se comporta un embalse cualquiera. Para seguir la metodología, pues bueno, representaría un poco lo que es el esquema del trasvase Tajo Segura, ¿no? En teoría, como decíamos, no puede haber un déficit, ¿no? O sea, no se puede dejar de atender las demandas que hay en la cuenca del Tajo, con lo cual se supone que jamás se produciría un déficit. Eh, también porque son unos embalses con una gran capacidad y se trasvasa mucho, se explota mucho. Jamás se ha producido un vertido por encima de la coronación de estos embalses, con lo cual pues queda bastante sencilla, de nuevo, como decíamos, la ecuación, ¿no? Hay unas entradas que básicamente dependen de lo que cae del cielo y de los usos del suelo que hay también, pero que no vienen reguladas por embalses por encima de Entrepeñas y Buendía, pues porque no hay ninguno relevante, y tampoco por grandes demandas aguas arriba de los embalses de Entrepeñas y Buendía, por la sencilla razón pues, de que no hay regadíos, o sea, hay una cantidad muy pequeña y la principal demanda es una central nuclear, que son unos 20 hectómetros cúbicos al año. Y bueno, entonces ya lo que queda pues es bastante más sencillo, ¿no? O sea, aquí vemos una cantidad de agua que entra según lo que llueve, hay una cantidad de agua que sale hacia el Tajo según lo que dice el plan hidrológico de la cuenca del Tajo. Esto es matizable porque bueno, hay un real decreto y luego hay lo que es la demanda efectiva, que son las peticiones de los usuarios a la cuenca a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Pero bueno, a la práctica podemos considerar que ese desembalse viene fijado por el plan hidrológico del Tajo y entonces, bueno, el trasvase es la diferencia, ¿no? Como comentábamos antes, entre lo que entra, entre lo que se sale al Tajo, ese sería el excedente trasvasable, con un pequeño matiz, bueno, que es que tanto el régimen natural de aportaciones que entra en los embalses de Entrepeñas y Buendía, como el desembalse hacia el Tajo y las propias reglas de explotación, pues tienen cierta incidencia sobre el volumen que hay almacenado en estos embalses. Esto, a su vez, determina cuánta lámina de agua hay en estos embalses y según lo extensa que es esta lámina de agua y el calor que haga en cada época del año, pues hay una evaporación mayor o menor, que, bueno, esto puede suponer pequeñas diferencias, o sea, realmente lo que tenemos al final el resultado es las entradas son las aportaciones naturales y las salidas que suman lo mismo que las aportaciones serían pues el trasvase, el desembalse hacia el Tajo y la evaporación, ¿no? Esta evaporación genera algunas pequeñas diferencias también a la hora de valorar si se trasvasa a un ritmo más rápido o más lento. Pero también hay que tener en cuenta, bueno, ahora un poco la historia, vamos a hablar un poco de la historia de estas reglas de explotación. Antes del año 1997, o sea, el trasvase Tajo Segura se puso en explotación en el año 1979, pero hasta el año 1997 no había un plan hidrológico del Tajo, no se había cuantificado exactamente cuál era la demanda de agua en la cuenca del Tajo.
y tampoco, bueno, pues tampoco se podían calcular de forma demasiado exacta los excedentes, ¿no? Entonces, había, bueno, pues una comisión de explotación bueno, integrada por técnicos y cargos de libre designación de las confederaciones hidrográficas, del CEDEX, del Ministerio, etcétera, que bueno, pues iban decidiendo cuánto se trasvasa y cuánto se desembalsa hacia el Tajo. Y bueno, eso se hacía un poco en función de lo que había sido la experiencia histórica hasta ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? Llega una sequía muy importante en el año 1995 y ahí pues se dio la paradoja de estar trasvasando agua en cantidades muy importantes hacia el Segura, a la vez que no se podían atender las demandas en el Tajo, ¿no? En esa gran sequía, de hecho, bueno, pues el Consejo de Ministros decretó bajar el caudal mínimo por Aranjuez de 6 metros cúbicos por segundo, que es el mínimo legal establecido, eh, a 3, o sea, a la mitad, eh, pues para poder seguir trasvasando, ¿no? Eso causó una polémica ya bastante grande en ese momento. Aquí tenemos una foto de la ciudad de Toledo, pues con el Tajo a su paso prácticamente seco, ¿no? De ese año 1995, pero bueno, digamos que esta sequía de alguna manera contribuyó a acelerar la aprobación de los planes hidrológicos de todas las cuencas de España, y eso sucedió el año 1997. Y ahí es donde tenemos por primera vez unas reglas de explotación, ¿no? Que fijan 4 niveles. Es importante tener en cuenta el nivel 4, es como uno de los más importantes porque es cuando se considera que en los embalses de Entre Peñas y Buendía no hay excedentes, cuando la cantidad de agua que hay embalsada no permite que se trasvase hacia el Segura, porque tiene que reservarse íntegramente para poder atender a las demandas del Tajo, ¿no? Es la única manera de garantizar que no se repetirían situaciones como la que se vivió en el año 1995. También, bueno, pues hay el nivel 1, que es el que se consideraba en ese momento la situación ordinaria, la que sería la habitual, que permitiría trasvasar hasta 68 hectómetros cúbicos al mes, eh, que es más, si se multiplica por 12 meses, es bastante más que el máximo autorizado en ese momento, que eran 600 hectómetros cúbicos al año para el Segura y 50 para el Guadiana. Pero bueno, digamos que se consideraba que esa iba a ser la situación ordinaria, la más normal. Y bueno, a partir de esa situación ordinaria y normal, pues se iba endureciendo hasta llegar a lo que sería el nivel 4, ¿no? Había una situación de nivel 2 restringida en la que se trasvasaba pues, prácticamente la mitad para evitar una situación excepcional, que sería el nivel 3, que no debería alcanzarse jamás, o muy excepcionalmente, vamos, y bueno, pues en ese caso, digamos que la decisión pasaba de lo que es la comisión de explotación, que era un organismo más o menos técnico, al Consejo de Ministros para que valoraran en su conjunto eh, todas las cuestiones, también las políticas, obviamente, que pudieran estar involucradas en trasvasar en estas situaciones. Obviamente el nivel 3 es una situación que se intentaba evitar a toda costa, por eso estaba el nivel 2 como una situación restringida, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que estas reglas de explotación se hicieron con los datos con los que se había construido, de hecho, el trasvase, que era, bueno, pues se consideraba que las aportaciones de cabecera en el Tajo eran de casi 1.400 hectómetros cúbicos al año, o sea, era una cantidad bastante grande y se consideraba que hasta 1.000 hectómetros cúbicos se podrían haber trasvasado sin causar ningún gran perjuicio al río Tajo. Esa era la idea de los ingenieros de la época. Y bueno, pues se habían encontrado pues, desde el inicio de la explotación del trasvase, que era el año 1979, eh, que eso coincidía como con un ciclo extraordinariamente largo de sequía. O sea, se veía que bueno, la profundidad de estas sequías, más o menos, podía coincidir con algunas de las que había habido en los años 40 y 50, ¿no? Las famosas pertinaces sequías de los vídeos del nodo. Pero esta, sobre todo, lo que tenía de característica era que era muy larga y que no contenía unos ciclos húmedos especialmente significativos entre medias, ¿no?
pero se consideraba que esto era algo cíclico y que, bueno, pues que no, que en algún momento volverían las lluvias intensas del pasado, de los años 60 y 70, que, bueno, que conocían estos ingenieros y con los cuales habían diseñado el trasvase Tajo Segura. ¿Qué pasa? Bueno, pasan los años y nos damos cuenta de que eso no era así. No se trataba de un ciclo extraordinario de sequías que no era previsible y que seguramente se revertiría, sino que continuó habiendo una ausencia muy marcada de años húmedos y que los años secos además se iban agravando más y más y más y más. Hoy en día eso se llama efecto 80, o sea, no habría que confundirlo con el cambio climático, que es algo que está sucediendo ahora, aunque algo de cambio climático también hay. Porque, bueno, se ha observado que más o menos la mitad de esta reducción de las aportaciones del río es por una menor pluviometría, porque llueve menos, pero también ha habido un cambio muy importante en los usos del suelo que comentaba antes, y es que se ha ido abandonando el campo, ha habido reforestaciones masivas, ha habido un abandono forestal, con lo cual hay cada vez más plantas por un lado, reteniendo suelo, lo cual es positivo para evitar la colmatación de los embalses, pero por otro lado, transpirando. O sea, el agua de lluvia, primero de todo, queda interceptada por las hojas, no llega al suelo y cuando llega al suelo, las propias plantas pues, absorben mucha más agua de la que absorbían antes y la vuelven a evaporar a la atmósfera, de tal manera que al final hay menos agua disponible en el río. Y esto es algo que se conoce en el mundo de la hidrología como el efecto 80, que se ha observado no solo en la cabecera del Tajo, sino en todas las cuencas de España, pero que en la cabecera del Tajo ha sido especialmente acusado, ¿no? Y bueno, pues dentro de esta secuencia de años que comentábamos, pues también se produjo los años de las guerras del agua, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues como sabréis, a principios de los años 2000 había un proyecto de trasvase del Ebro eh, que fue cancelado en el año 2004. Luego, también hubo toda una serie de expectativas en lo que son los estatutos de autonomía, que se hicieron una segunda generación de estatutos de autonomía en toda España y en la cual, pues bueno, pues todas las autonomías estaban intentando blindar el tema del agua, a pesar de que, bueno, en cuencas intercomunitarias, o sea, las que atraviesan más de una comunidad autónoma, la competencia es del Estado, con lo cual, bueno, pues ahí también hubo un componente muy grande pues, de intentar que cada autonomía se hiciera con el control de las cuencas, ¿no? En contra de lo que se establece en la Constitución. Y bueno, también hubo una situación coyuntural de diferentes partidos políticos en diferentes comunidades autónomas, muy marcadamente, bueno, pues el Partido Popular en lo que es la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, mientras que el Partido Socialista estaba en Castilla-La Mancha y en el gobierno central. Eh, y bueno, pues entonces se superpuso ese conflicto político territorial, o sea, político partidista territorial, con una sequía muy intensa, la de 2005-2010, y una notable escasez de agua en la cabecera del Tajo y en la propia cuenca del Segura, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso era terreno abonado para un conflicto enorme que, bueno, pues se saldó con bastantes víctimas políticas por el camino, ¿no? Pasada este ciclo de sequía y, bueno, a raíz de la crisis económica también, una situación también coyuntural de el Partido Popular gobernando en todas las comunidades autónomas relevantes para este conflicto, pues bueno, digamos que se hizo un intento de decir, venga, vamos a poner paz en estas guerras del agua, vamos a intentar llegar a un gran acuerdo, que es como se ha vendido el famoso memorándum de trasvase Tajo Segura, ¿no? Que se firmó en el año 2013. Por un lado, se quería dar a Castilla-La Mancha un incremento de la lámina de agua en Entre Peñas y Buendía, a partir de la cual no se podía trasvasar, o sea, subirlo de los 240 hectómetros cúbicos año, 240 hectómetros cúbicos volumen almacenado que establecía el plan hidrológico de 1997, pues elevarlo a 400,
¿no? Que es un incremento bastante notable. Y esto, bueno, no tendría un impacto demasiado grande sobre la cantidad total de volumen trasvasado, sino simplemente suponía mayores garantías para el Tajo. Y por el otro lado, bueno, pues la Comunidad Valenciana y la región de Murcia pues obtenían algunas de sus reclamaciones, ¿no? En cuanto a seguridad jurídica, ¿no? Porque hasta entonces las reglas de explotación siempre se planteaban como una posibilidad, no como una obligación, o sea, eh, posibilitaba trasvasar un máximo de 38 hectómetros cúbicos al mes o de 68, mientras que, bueno, en este caso las reglas adquirían rango de ley y no quedaba como posibilidad, sino como una obligación. Y luego, bueno, pues también la derogación de una cláusula en el Plan Hidrológico Nacional que fue reformado en el año 2004, en el año 2005, cuando llegó Zapatero al poder, al derogarse el trasvase del Ebro, ¿no? Como sabréis muchos, se sustituyó, digamos, ese trasvase por desaladoras y, bueno, esas desaladoras primero debían ir reduciendo el llamado déficit que hay en la cuenca del Segura, pero una vez se cubría ese déficit, pues bueno, se preveía que el incremento de la capacidad de desalación debía de llevar a una progresiva cerrada del trasvase Tajo Segura. Eso era lo que preveía la cláusula Narbona, como se llama. Y esa, pues bueno, fue una de las grandes exigencias desde el Levante y, digamos, dentro de ese acuerdo del memorándum, pues digamos que se derogó, ¿no? También, como podemos ver, para dejar claro que es una cuestión puramente partidista la de este memorándum, pues podemos ver como había consejero también de Extremadura, que está a la izquierda de esta foto, que realmente no pintaba nada, y el consejero de Madrid, que tampoco les afecta a ninguno de los dos de ninguna manera las reglas de explotación ni el trasvase en general, ¿no? Simplemente estaban ahí por ser comunidades autónomas regadas por el Tajo, eh, y bueno, los incorporaron a la foto. Y sin embargo, pues faltan completamente, pues, por ejemplo, Andalucía, ¿no? Que estaba en manos socialistas, por poner un ejemplo. Y ya fuera del foco mediático, pues se encontraba una reivindicación histórica de muchos de los regantes del trasvase Tajo Segura. Y es que normalmente por la ley de aguas, el abastecimiento urbano tiene prioridad sobre el regadío, ¿no? Porque no se puede dejar una ciudad sin agua para que luego se rieguen cuatro lechugas. Es una cuestión de bastante sentido común, ¿no? Y bueno, como el trasvase, debido precisamente a este efecto 80, no había podido derivar toda el agua que estaba prevista, pues las restricciones de este trasvase, el trasvasar por debajo de lo que estaba previsto, se iban imponiendo al regadío en vez de al abastecimiento urbano. Siempre se trasvasaba para el abastecimiento urbano lo máximo que necesitaban, mientras que al regadío todo el rato se le iban aplicando esos recortes de volumen trasvasado, ¿no? Eso pues no gustaba nada a los regantes, como es obvio, y lo habían intentado tumbar por vía judicial, ¿no? El Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo no les dio la razón en ningún momento. Decían, no, a ver, aquí la ley de aguas es muy clara, el abastecimiento tiene prioridad. Y bueno, pues lo que hicieron fue decir, bueno, pues si la ley no está de nuestra parte, cambiamos la ley. Y entonces en este memorándum, pues aprovecharon eh, como también para obtener una contrapartida, ¿no? Política para cambiar esto de tal manera que solamente para el trasvase, o sea, no cambiaba la ley de aguas, solamente para el trasvase, las restricciones se repartieran entre el abastecimiento urbano y el regadío, de tal manera que ellos tenían 40 hectómetros cúbicos más o menos más al año que antes iba a abastecimiento, ¿no? Claro, para ellos bien, eh, para el abastecimiento urbano, la Mancomunidad de Canales del Taivilla, pues un problema muy grande porque es 40 hectómetros cúbicos al año de menos que recibían, más o menos, ¿no? Esto varía de un año a otro, y eso suponía que para abastecimiento urbano había que comprar más agua desalada y, por tanto, pagar una tarifa mucho más alta, unos 30 millones de euros de subida de tarifa del agua para el consumidor doméstico.
¿Por qué? Pues por este acuerdo político y para contentar a los regantes del sindicato de trasvase Tajo Segura. También, obviamente, dentro de todo este berenjenal de acuerdos políticos con bastante poco fundamento, pues bueno, el secretario de Estado para Medio Ambiente pues dijo, bueno, es todo esto de aquí para no verme yo aquí abrumado ahora a recursos judiciales y posibles denuncias, eh, voy a tener que justificarlo de alguna manera técnicamente. Así que bueno, pues voy a encargarle un estudio al señor Francisco Cabezas, ¿no? Que es, digamos, el autor del Libro Blanco del Agua y una de las cabezas que pensaron el trasvase del Ebro, ¿no? Muy afín al Partido Popular. Y bueno, pues dijeron, voy a encargarle un estudio para que me justifique todo esto. ¿Qué pasa? Pues bueno, este señor después de ese acuerdo, aproximadamente un mes después de ese acuerdo, pues publica su trabajo, ¿no? Estudiando el sistema de cabecera de Tajo y los efectos del trasvase. Es un documento muy interesante, bastante extenso, muy técnico también, hay que decirlo. Y bueno, lo que hace es analizar solamente la cabecera, o sea, todo lo que es el río Tajo hasta Aranjuez, ¿no? Tiene luego algunos estudios sobre la parte de Talavera, pero en general ignora el resto de la cuenca, con lo cual, bueno, pues tiene algunas carencias también este estudio, ¿no? Y se modela pues con una herramienta tipo Aquatool. Hay herramientas de simulación para estos menesteres, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? Bueno, para empezar dijo que eso de subir la lámina de nivel 4 a 400 hectómetros cúbicos era una tontería, que eso era, podía ser parte del acuerdo político, pero que no tenía una base técnica, que según sus cálculos, teniendo en cuenta las demandas futuras de Madrid también, el máximo tenía que estar en 301 hectómetros cúbicos y solamente en el mes de abril, en el mes de mayo, ¿no? Es, digamos, el máximo en el que debería estar este nivel 4, este umbral del nivel 4, a partir del cual no se puede trasvasar, sino que se tiene que reservar todo para el Tajo. Y de hecho, bueno, en otros meses del año podía bajar hasta los 240 hectómetros cúbicos, ¿no? Y menos. Pero bueno, obviamente, como esto era un encargo de su propio partido, por decirlo de alguna manera, pues bueno, hizo algunos malabares para encajar esa cifra de 400 hectómetros cúbicos. Y bueno, pues tuvo en cuenta, bueno, pues vamos a implantar caudales generadores, que es uno de los componentes de los caudales ecológicos, ¿no? Y para eso reservaba unos 10 hectómetros cúbicos al mes, ya digo, al mes al año. Y luego también para poder atender posibles faltas de agua en Talavera de la Reina. Eh, y luego además, pues ya como para acabar de forzar la máquina, pues poner el doble de garantía que serían estas líneas verdes de aquí arriba, ¿no? Bueno, pues con eso más o menos llegó a justificar de aquella manera el umbral no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos. Pero bueno, pues también lo que dijo es, tenemos ahora evidencias de ese efecto 80 del que hablaba antes, ¿no? De esa reducción de aportaciones a largo plazo en la cabecera del Tajo y en el resto de cuencas de España. Y bueno, pues digamos que las reglas de explotación de 1997 queda claro que han fracasado, que son obsoletas y que hay que cambiarlas, ¿no? Y bueno, para eso, pues básicamente había que el nivel 1, que era el ordinario, se seguía dejando como algo excepcional, como algo que no tenía demasiado fuste, porque era, pues a lo mejor, pues por si volvía a una época húmeda, el nivel restringido, el nivel 2, pasaba a ser como el normal y ese había que reducirlo de 38 a 30 hectómetros cúbicos al mes. Y entonces, bueno, con el cambio de reglas de explotación, lo que pretendía el señor Cabezas era, pues, guardar agua los años húmedos de tal manera que hubiera reservas para, por lo menos, suavizar un poco las fases de sequía teniendo reservas suficientes, ¿no? O sea, lo que no se trasvasaba los años húmedos servía de reserva para trasvasarlo los años secos, ¿no? Y para eso pues haría falta bajar en el nivel 2 de 38 a 30 hectómetros cúbicos al mes y con eso se conseguía reducir a la mitad del tiempo de sequía. No se eliminaba completamente, se podría haber eliminado poniendo, bajando más todavía el volumen del nivel 2, pero bueno, él consideró que bajándolo a la mitad era suficiente, ¿no?
pero curiosamente los regantes del trasvase Tajo Segura se opusieron. Uno pensaría, pero si son los principales beneficiarios de que el trasvase sea más regular, que no sea tan irregular, ¿por qué se oponen? Bueno, toda esta historia de la oposición la cuentan ellos mismos, los regantes del trasvase Tajo Segura, en su memoria de actividades 2014, ¿no? Y tras varias negociaciones que no se ponían de acuerdo el señor Cabezas y bueno, pues, el sindicato de regantes, pues bueno, pues al final los del sindicato de regantes decidieron llamar al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, el señor Valcárcel. Este a su vez llamó a Arias Cañete y Arias Cañete, que del tema no tenía ni idea, pues dijo, no podemos fastidiar esta imagen de gran acuerdo del año 2013. Por favor, cancelad este cambio de reglas de explotación, ¿no? Utilizando su cadena de mando al secretario de Estado, el secretario de Estado a la directora general del agua, la señora Ardiles, y bueno, pues al final les dijeron, no hagáis ese cambio de reglas de explotación. Entonces, nada, esa reducción del volumen 2 no se hacía, pero bueno, consiguieron por lo menos acordar algunos cambios simbólicos más que nada. En el nivel 1, por ejemplo, pues bueno, el paso de 68 a 60 hectómetros cúbicos al mes, que este es irrelevante porque el nivel 1 no se alcanza casi nunca. Y bueno, en el nivel 3, bajar de 23, de un máximo de 23 a un máximo de 20, que esto aseguraba de alguna manera un poco mejor el abastecimiento urbano. Ese es el único cambio que consiguieron meter en las reglas de explotación de 2014. Es muy importante remarcar aquí que estas reglas, las que son las vigentes aún, todavía no ha entrado en vigor el cambio que ha propuesto el Ministerio de Transición Ecológica actual, se alcanzaron por la vía política. O sea, llamaron al señor Valcárcel, el señor Valcárcel llamó a Arias Cañete y esto se impuso por encima del criterio técnico. Y bueno, pues como decíamos, los cálculos del señor Cabezas, pues bueno, pues decían que él quería un 25% del tiempo en nivel 3 de situación ya donde decide el Consejo de Ministros y nivel 4, que es cuando no se trasvasa nada, ¿no? Para la serie histórica con la que él disponía, mientras que lo que consiguieron imponer por la vía política los regantes, pues eh, más del 40% del tiempo se encontraría en nivel 3 y 4. Es una auténtica barbaridad, pero bueno, es lo que consiguieron imponer. ¿Por qué? Bueno, ahora lo contaremos. Pero sigamos primero viendo lo que pasó en la realidad, ¿no? Lo que pasó en la realidad es, bueno, pues el efecto 80 y el cambio climático siguieron inexorablemente su curso, ¿no? Los años húmedos eran cada vez más escasos, cada vez más desaparecen completamente, ¿no? En la última década prácticamente no existen y los años secos son cada vez más secos, ¿no? Entonces, bueno, pues si ampliamos esta serie histórica cogiendo los últimos años, pues vemos que el Real Decreto con las reglas de explotación políticas de 2014 supera el 50% de tiempo en niveles excepcionales y de cierre de trasvase, de sequía, y que bueno, la propia propuesta del señor Cabeza se quedó un poco corta. Siguió teniendo más del 30% de tiempo en niveles de sequía. ¿No? Y bueno, también hubo, digamos, pese a que hubo algunos ciclos, algunos años un poco más húmedos, también hubo una serie de años bastante secos, ¿no? Y aquí es donde queremos contar precisamente los efectos de la sequía y por qué al sindicato de regantes le parecían bien estas reglas de explotación de 2014, ¿no? Y es, bueno, básicamente, para evaluar la situación de sequía en la cuenca de Segura tenemos el Plan Especial de Sequía y separa, digamos, dos sistemas. El sistema trasvase, que es el agua que viene del Tajo, y el sistema cuenca, que es las aguas propias del río Segura, ¿no? Que van a usuarios diferentes. En el sistema trasvase, pues bueno, hubo una situación de
alerta y emergencia. O sea, el nivel amarillo, por ejemplo, se le llama el nivel de prealerta, que se toman una serie de medidas cautelares. Y luego, a partir del nivel naranja, se pueden establecer reales decretos de sequía, ¿no? Que los tiene que promulgar el gobierno. Pues pese a que en la cuenca del Segura estábamos en una situación de completa normalidad, teníamos unas existencias de agua como no se habían tenido en más de 50 años, pues simplemente por la situación del trasvase, el gobierno dijo, vale, pues vamos a promulgar el Real Decreto de Sequía 356/2015 y en él, bueno, pues vamos a facultar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura a cambiar de origen las aguas de los diferentes usuarios de la cuenca del Segura, ¿no? Incluidos los de trasvase. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue pues cambiar el destino de aguas desaladas, por ejemplo, la desaladora de Escombreras, que tenía previsto solamente 3 hectómetros cúbicos para regadío y, bueno, pues para abastecimiento casi 16, pues quitarle la parte de abastecimiento y esa agua entregársela al regadío, ¿no? Por poner un ejemplo de un cambio de destino de aguas propias del Segura, ¿no? Al mismo tiempo, pues bueno, pusieron en marcha lo que son los llamados pozos de sequía, que, bueno, pues hay todo un listado de pozos de sequía que una parte son para abastecimiento, la Mancomunidad de Canales del Taivilla, MCT, y hay una parte muy grande también para el Scratch, que sería los regantes del Tajo Segura, y algunas de las comunidades de regantes sueltas del trasvase Tajo Segura, ¿no? Como la de Calasparra-Cieza, la del Campo de Cartagena, y otras más genéricas al regadío en general, sin especificar para quién. ¿En qué consisten estos pozos de sequía? Bueno, digamos que es como la parte contraria de lo que sería un embalse. Un embalse lo que hace es el agua superficial, que corre muy rápida, ¿no? que baja en cuestión de días río abajo, pues lo que hace es retener esa agua, guardarla para poder utilizarla en el futuro. Los pozos de sequía, digamos, la lógica es exactamente la contraria. Es debido a que el agua subterránea, el agua que va por debajo de la tierra, va muy lenta en comparación con el agua superficial, pues lo que se hace es pues, coger el agua subterránea a una cierta distancia del río para que se note ese retraso, ¿no? Y echarla al río, echarla por vía superficial hacia el río. De tal manera que, bueno, pues se consigue traer hacia el presente agua que de forma natural bajaría por el río en el futuro. Por hacer una comparación financiera, un embalse sería como ahorrar, mientras que un pozo de sequía sería como endeudarse, ¿no? Es, digamos, la riqueza tuya del futuro, mm, digamos, te dan una cantidad de agua ahora, pero que dejarás de recibir en el futuro porque tendrás que devolver ese préstamo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto, pues bueno, lo podemos ver aquí en un gráfico de una evaluación de impacto ambiental de uno de estos pozos, ¿no? Y podemos ver cómo, bueno, esta línea verde sería la cantidad de agua que se bombea desde el acuífero, que se puede ver que aumenta mucho en unos pocos años, y luego pues, la salida por manantiales del acuífero, pues cómo empieza a bajar poco a poco, poco a poco, poco a poco, y luego tarda mucho tiempo en recuperarse. De tal manera que, bueno, pues como decía, esas aguas que de forma natural habrían bajado en el futuro, ¿no? Pues se trae hacia el presente. ¿Por qué es esto importante? También, aparte de la cuestión temporal, ¿no? Pues porque afecta a usuarios diferentes. Las aguas que de forma natural bajan por el río Segura corresponden al regadío tradicional, a la huerta de Murcia, a la huerta de Orihuela, la Vega Baja, la Vega Media, mientras que estos pozos de sequía, como vimos, estaban atribuidos a los regantes del trasvase Tajo Segura. Entonces, hay además de un cambio en el tiempo de la cantidad de agua disponible, hay pues un cambio de manos, ¿no? Hay unos perjudicados y unos beneficiados.
Y bueno, también hay más posibles cambios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de facilitar la compraventa de derechos de agua, eh, que bueno, pues normalmente solamente mm, se vende el agua que se usa, pero bueno, que en el caso de lo que es las vegas del Segura, pues hay un problema, que si tú vendes el agua, como buena parte de esa agua que estabas utilizando luego vuelve al río por la red de Azarbe, son los retornos de riego que se llaman. Si un usuario de, por ejemplo, la Vega Media, la Huerta de Murcia, vende esa agua al campo de Cartagena, por poner un ejemplo, los retornos de riego dejan de servirle a los usuarios de la Vega Baja. Y un problema ahí de, bueno, pues en las vegas tradicionales de Segura el agua se llega a reutilizar hasta 5 veces y bueno, pues con esa venta se beneficia a lo mejor por la venta a la comunidad de regantes de más arriba, pero las comunidades de regantes de aguas abajo dejan de recibir agua, ¿no? Y eso, bueno, pues fue uno de los motivos por los cuales empezó a haber un creciente conflicto entre diferentes usuarios de agua dentro de la cuenca, ¿no? Y todo esto es a raíz de los decretos de sequía, ¿no? Eh, y la cosa se agravó aún más cuando en 2017 encima se permitió ya no vender el agua que normalmente se usa, que es lo que permite la ley de aguas, ¿no? La ley de aguas te permite vender solamente el agua que hayas utilizado en los últimos 5 años, como de media, ¿no? Eh, porque considera que ese es tu uso normal. Normalmente se tiene una concesión y no te puedes pasar de la concesión y normalmente usas menos que esa concesión. Y entonces, pues la ley de aguas, para no generar un volumen adicional de uso de aguas con esos contratos de compra-venta, pues solamente permite vender los últimos 5 años, ¿no? O sea, lo que has utilizado de media en los últimos 5 años. Bueno, pues en 2017 dijeron, pues nada, dejamos que se venda todo el agua hasta el máximo concesional, con lo cual realmente habían incrementado la demanda de agua en la cuenca del Segura en una situación de sequía extrema, como decíamos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, es el del Ayuntamiento de Ellín, que bueno, pues tiene una concesión de como unos 4 hectómetros cúbicos, si no recuerdo mal, de agua. Y bueno, pues como hay dos que no los venía utilizando porque no se desarrollaron ciertas urbanizaciones que estaban previstas, pues los otros dos, aprovechando esta normativa del decreto de sequía, pues bueno, pues la vendieron. Simplemente la vendieron y entonces pues ese dinero se lo embolsó el ayuntamiento, pero esa agua que de otra manera no se habría desembalsado, que se habría quedado disponible para el futuro, para los regantes tradicionales, pues bueno, pues fue a parar hacia otros lugares, hacia eh, regantes del trasvase y hacia la Mancomunidad de Canales de Taivilla, a la vez que la Mancomunidad de Canales de Taivilla pues dejaba de recibir agua desalada por ese cambio en la desaladora de Escombreras que comentábamos al principio. O sea, como podéis ver, ha habido todo un negocio del agua detrás eh, producido precisamente por esta declaración de sequía, ¿no? Y bueno, pues como podemos ver, la cuenca del Segura tenía unas reservas de agua enormes a principios de esa mal llamada sequía, tenía una cantidad de agua muy grande y esto se tradujo en un desembalse masivo de agua. Las aportaciones en cabecera del Segura en esos años de sequía estuvieron unos 200 hectómetros por debajo de la media histórica de aportaciones. O sea, lo normal sería decir, vale, pues si los embalses están para regular, pues para dar agua en los años secos, utilizando el agua excedente de los años húmedos, pues debería haber bajado las existencias en unos 200 hectómetros cúbicos, igual un poquito más, porque en los años secos, como llueve menos, también la demanda de los regadíos es superior, pero lo que hubo fue un descenso de 500 hectómetros cúbicos. O sea, hay 300 hectómetros cúbicos que no sabemos muy bien cómo es que se desembalsó tantísimo, pero parece estar muy relacionado con toda esta cuestión de la compraventa de derechos de agua, de riego y de movilización extraordinaria de recursos para, de alguna manera, sustituir el agua que venía del Tajo, ¿no?
Y bueno, pues luego también hay otra serie de medidas en ese decreto de sequía, como por ejemplo el autorizar las desalobradoras de agua subterránea que mataron al Mar Menor. Esto también es algo motivado por este decreto de sequía. Y bueno, con todas esas cosas podemos ver que en una época de presunta sequía, los regantes de la zona del trasvase, la ZRT, ¿no? La zona de regable del trasvase, no solo no sufrieron un recorte drástico del agua porque el Tajo dejaba de poder trasvasar, sino que incluso estuvieron los primeros años regando por encima de lo que estaba previsto en el plan hidrológico. O sea, es una auténtica locura. Estuvieron regando más de lo normal, mientras este esfuerzo, todos los recortes de riego, debido a esta sequía que en teoría se había producido en la cabecera del Tajo y no en la del Segura, los que tenían que estar haciendo este esfuerzo eran las vegas, los regantes tradicionales del Segura, ¿no? Entonces podemos ver que estas reglas de explotación de 2014 a quien beneficiaron fue a los regantes del trasvase, porque consiguieron, a través del decreto de sequía, seguir regando a todo trapo, mientras que la cuenca, que en teoría no había tenido ningún problema, que al principio estaba gestionando bien sus recursos, los usuarios tradicionales, pues fueron quienes sufrieron estos recortes, ¿no? Y esto se debe, pues bueno, porque claramente hubo una especie de trasvase interno dentro de la cuenca del Segura, ¿no? De los usuarios tradicionales hacia los usuarios del trasvase, ¿no? Y luego, pues otra serie de beneficios que también obtuvieron los regantes del trasvase, pues bueno, eh, se declararon de emergencia un montón de obras, que eso permitía al Ministerio contratar estas obras a dedo, sin evaluación ambiental, de forma express, sin completar todos los trámites administrativos. Esto ahora seguramente debido a la pandemia sonará un poco más, la contratación de emergencia, que bueno, realmente está prevista para situaciones de emergencia reales, pero en esta, que era una cosa previsible, pues es bastante cuestionable. Nos costó a los contribuyentes 59 millones de euros para beneficio de los regantes del trasvase Tajo Segura. Y bueno, no solo las obras de emergencia, sino que incluso hubo una reducción en las tarifas de agua del trasvase principalmente, que bueno, pues benefició de forma muy importante a los regantes del trasvase Tajo Segura, pero que supusieron un agujero enorme para la Confederación Hidrográfica del Segura, ¿no? Que es dinero que tuvo que poner luego el Ministerio de Medio Ambiente para suplir esa falta, digamos, de liquidez en la cuenca del Segura, ¿no? Y bueno, pues llegamos a esa situación tan paradójica de que en plena sequía, bueno, pues tenemos a Murcia, la región de Murcia, batiendo récords de exportación hortofructícola. Tenemos a gente de, bueno, pues diferentes empresas agrícolas vinculadas al trasvase Tajo Segura, con beneficios récord, mientras los contribuyentes tenemos que estar poniendo un montón de dinero público para obras de emergencia, y los regadíos tradicionales, bueno, esto se asegura la entrada de Orihuela, vieron como estaba completamente seco, cómo no les llegaba agua, cómo solo podían utilizar agua residual para regar, e incluso en la cabecera del Segura, pues tuvimos un incendio forestal muy importante que no se pudo extinguir adecuadamente debido a la falta de agua en los embalses. Y bueno, entonces llegó la famosa moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, y esto supuso cambios en el gobierno de la nación. O sea, nombraron a la Teresa Rivera ministra de Transición Ecológica, y esta a su vez nombró a Hugo Morán como secretario de Estado para Medio Ambiente, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos, una de las cosas que hicimos al producirse este cambio de gobierno, pues fue reunirnos con el señor Hugo Morán para exponerles precisamente toda esta problemática relacionada con la mala regulación de la cabecera del Tajo, debido, pues bueno, a que estas reglas de explotación impuestas por la vía política en el año 2014 habían producido pues una situación de sequía no natural, sino una sequía completamente artificial debido a la mala regulación,
y esto condujo a la apertura de pozos de sequía en la cabecera del Segura, a, digamos, sobreexplotar nuestros recursos hídricos en la cabecera del Segura y a dejar a los regantes tradicionales sin sus caudales habituales para el riego, ¿no? Y bueno, pues por lo visto, esto de aquí, estas reglas de explotación se podían modificar simplemente mediante un real decreto, lo que habría sido bastante rápido, era algo que ya preveía la ley del memorándum, que se cambiara mediante real decreto para dar más estabilidad a los suministros, para evitar que se entrara en el nivel 3. Y bueno, era algo que debería haberse hecho bastante rápido. Sin embargo, pues bueno, hemos tenido que esperar 2 años precisamente a que salga esta nota técnica sobre el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. 2 años de espera, principalmente por la inestabilidad política que se había producido tras la moción de censura, con 2 elecciones de por medio. Y bueno, después de esa propuesta, pues hemos tenido que esperar un tercer año más para su aprobación, con todo el ruido mediático que está llevando esta aprobación, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir a lo que son las propias reglas de explotación, la propia propuesta de cambio de reglas de explotación del año 2020. Que bueno, básicamente cogen el trabajo del señor Francisco Cabezas de 2013-2014, ese que no se aprobó en 2014 pues, por imposición política, y se le ha añadido pues, los datos de los últimos años que, como vemos, son mucho más secos de lo que se había producido hasta entonces en el Segura debido a cambio climático y otros efectos del efecto 80. La lógica es la misma, es guardar agua a los años húmedos para reducir a la mitad el tiempo que se pasa en situación de sequía. Bueno, también se incorporan parcialmente los efectos del cambio climático, ¿no? Y bueno, no de forma muy completa, o sea, se está en una situación intermedia entre los dos escenarios, entre el escenario más suave y un escenario más severo, pues este cambio de reglas de alguna manera encajaría con eso, pero se simula sobre los datos, de nuevo, desde 1980 hasta 2000, hasta 2006, ¿no? Que es, digamos, la serie de referencia en ese caso, sin tener en cuenta que, bueno, que las previsiones de cambio climático también apuntan hacia unas sequías mucho más intensas y mucho más frecuentes, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que este cambio de reglas de explotación, pues bueno, algunos han acusado, digamos, al gobierno de promoverlas por petición de Castilla-La Mancha. Cuando vemos la realidad, el cambio de reglas propuesto se parece muchísimo más a la propuesta de Francisco Cabezas de 2013. Es muy parecido y no tiene nada que ver con la propuesta de Castilla-La Mancha, ¿no? Es un tema importante también a tener en cuenta, ¿no? Así que, bueno, ¿qué cifra realmente hay de recorte, entre comillas, del agua trasvasada? Bueno, pues con los datos en la mano, o sea, no con cifras inventadas por medios de comunicación, lo que vemos es que debido a la mayor evaporación, y solo por la mayor evaporación, hay una reducción de 13 hectómetros cúbicos al año, que es un 4% solamente del agua trasvasada. O sea, es irrisorio. Pero bueno, que es una cuestión a tener en cuenta. ¿Qué alternativas habría a este cambio de reglas de explotación? Pues bueno, hay una alternativa muy clara que es la de no hacer nada, la de seguir como hasta ahora, que es un poco lo que piden los regantes, ¿no? De trasvase Tajo Segura, porque se benefician de las declaraciones de sequía. Y bueno, pues eso nos conduciría a que seguiremos con más del 50% del tiempo en sequía y esto empeorando a medida que avanza el cambio climático, ¿no? O sea, las comunidades de regantes del trasvase Tajo Segura incluso llegan a la desfachatez de decir que bueno, pues que se oponen a este cambio porque reduce el porcentaje de agua para regadío frente al abastecimiento. O sea, eh, reconocen abiertamente que lo que quieren es coger más agua de abastecimiento urbano, de obligar a los usuarios, a los ciudadanos a pagar por el agua más cara para ellos poder beneficiarse en su negocio de regadío agroexportador, ¿no? Y solamente hablan
de que supondría este cambio de reglas una reducción en los años muy buenos, pero como ignorando que también hay años malos y que si quieres tener agua en los años malos tendrás que guardar agua en los años buenos. La otra opción que habría sería, en vez de hacer esta regulación utilizando los embalses del Tajo, hacerlo en los embalses del Segura. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en el Segura tenemos mucha más evaporación por dos motivos. Porque en el Segura hace mucho más calor, con lo cual, bueno, pues obviamente cuando hace más calor el agua evapora más, pero también porque hay mucha más superficie. La forma de los embalses es diferente y luego en el Segura lo que está sucediendo mucho es que para asegurarse el agua, debido a la irregularidad con la que llega eh, el agua, precisamente el agua de trasvase, pues han construido muchísimas balsas de riego que tienen muy poca profundidad, que tienen mucha superficie, entonces como hay mucha más superficie evapora mucho más, ¿no? Entonces en la cuenca del Segura hay unas 14.000 balsas de riego y se estima que la evaporación anual es de unos 58 hectómetros cúbicos. Comparémoslo con los 13 hectómetros cúbicos de este cambio de reglas de explotación, ¿no? Y los propios, en este caso el secretario general de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, es que reconoce abiertamente, pese a oponerse al cambio de reglas de explotación, reconoce abiertamente que si se estabilizaran los volúmenes de agua que vienen del Tajo, harían falta menos balsas y habría menos evaporación. O sea, lo reconocen abiertamente. Otra cosa es que luego no quieran admitir que ese cambio de regla de explotación les beneficia. Bueno, les beneficia. Conseguiría evitar esa irregularidad, ¿no? Pero hay una tercera opción, ¿no?, la que llamo alternativa 2, que, bueno, pues que no se ha contemplado mucho, no ha estado apenas en el debate, que sería ir a unas reglas más ambiciosas que las propuestas por el CEDEX, ¿no? En el propio estudio que ha hecho el Centro de Estudios Hidrográficos, bueno, pues se ve, hay una serie de gráficos que explican, pues bueno, cómo impactaría en el trasvase, en el volumen trasvasado, el cambiar, por ejemplo, en el nivel 2, ¿no?, el volumen nivel 2, pues pasando de 38 a 27, que es la propuesta actual. El volumen medio, el trasvase medio apenas cambia, solo se reduce en esos 13 hectómetros cúbicos que comentábamos, y se reduce a la mitad la probabilidad de nivel 4, que es trasvase 0, y la probabilidad de nivel 3, que es situación excepcional, ¿no?, cuando decide el Consejo de Ministros. Pero podemos ver en este mismo gráfico que, bueno, pues que la situación mejoraría, sobre todo si tenemos en cuenta también lo que sería el mínimo anual, mejoraría considerablemente si el nivel 2, en vez de 27, se proponen pues 26, 25, 24, 23, incluso 22. También en el nivel 3 se puede ver que el trasvase mínimo, el mínimo anual, el que se produce solamente en situaciones de sequía, subiría considerablemente si en el nivel 3, en vez de un máximo de 20 hectómetros cúbicos al mes, se bajara a 15. Pero sobre todo lo que debería tener en cuenta este cambio de reglas de explotación es que, bueno, pues como se van a implantar caudales ecológicos en la cuenca del Tajo, hasta ahora eran 6 metros cúbicos por segundo, que no eran caudales ecológicos, era un mínimo legal, y ahora que se han hecho los estudios pertinentes, se ha propuesto 5,52 de media, variando mucho de unos meses a otros, pues que probablemente va a hacer falta un umbral de nivel 4 superior al actual. Ahora mismo son 400 hectómetros cúbicos, pero lo que nos dicen los estudios que hizo Francisco Cabezas en 2013 es que deberemos ir al entorno de los 480 hectómetros cúbicos de reserva no trasvasable. Y esto se producirá, casi diría que sí o sí, dentro de un año. Entonces, este cambio de reglas de explotación no podría anticiparse a este escalón para que sea menos traumático. Pues ahí lo dejamos, ¿no? Ahí dejamos esa propuesta, que seguramente no será tenida en cuenta, pero bueno, pues consideramos que debería haberse aprovechado esta oportunidad de cambio de reglas para anticiparse a los problemas que están por venir. Muchas gracias a todos.